Buenas a todas de nuevo. En este pequeño vídeo voy a intentar explicaros un poco el hardware del S7200 para que podáis elegir adecuadamente el autómata que más se adecue a vuestras necesidades. El autómata S7200 es uno de los nuevos autómatas de Siemens. Es un autómata, como veis en la pantalla, modular, bastante compacto y con muchas prestaciones modernas que le hacen muy útil en muchas de las aplicaciones industriales. El autómata S7200 es un autómata que viene a sustituir al antiguo autómata S7200 de Siemens. Para los que no conocéis la gama de productos de Siemens, Siemens tiene varios equipos para automatización industrial. Podemos destacar como primer equipo el Logo, que es un relé programable, un relé que nos va a permitir tener entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, pero que nos va a servir para programar aplicaciones bastante sencillas. Si queremos un autómata, en realidad, pues tenemos que entrar en el S7200, que va a ser sustituido por el 1200, como vemos, en el S7300 y luego ya para controlar plantas industriales o procesos con multitud de entradas y salidas y características especiales, pues el S7400. Vale, si hablamos del S7200, que es el nuevo autómata, es un autómata con mayor prestaciones de memoria y velocidad que el antiguo S7200. Tiene un aspecto bastante compacto, es modular, es decir, que podemos incluir módulos tanto de comunicaciones como módulos de entradas, salidas y módulos funcionales a su derecha. Antiguamente se necesitaba configurar un programador para conectar nuestro PC al autómata. Actualmente, como tenemos el interface Profinet, pues utilizando un cable de Ethernet, un latiguillo con RJ45, podemos conectarnos y conectar diferentes equipos, diferentes CPUs, incluso diferentes interfaces hombres-máquinas, diferentes pantallas, etc. Es un diseño altamente escalable y flexible. Escalable porque podemos ampliar hasta con 8 módulos de entradas, salidas y 3 módulos de comunicaciones, y altamente flexible porque tenemos módulos bastante económicos como la Signal Board, que nos permiten añadir una entrada analógica o varias entradas digitales sin gastarnos demasiado dinero. El 1200 ya empieza a programarse con TIA Portal, y TIA Portal nos va a permitir tener en el mismo software tanto los programas de los autómatas como de las pantallas, como de los equipos de movimiento, drivers, etc. Y para ello tiene diferentes funciones tecnológicas como contaje, medición, control de lazo cerrado y el motion control que mencionábamos. Esto es el aspecto que suelen tener los S7200. Vemos que tenemos diferentes equipos, ¿vale? Podemos tener el 1211, el 1212 y el 1214, que es el que vemos aquí. Como vimos en anteriores capítulos, pues tenemos la posibilidad de alimentarlos a 230, a 24 voltios y con salidas a transistor, salidas a relé, etc. Todo eso lo vemos aquí donde pone DC-DC-DC o DC-DC relay, etc. Si vemos aquí un poco el portfolio que tenemos del 1200, podemos tener el 1211, el 1212 y el 1214, cada uno con sus características especiales. Por ejemplo, la memoria de trabajo es de 25K en el 1211 y en el 1212, y sin embargo en el 1214 ya tenemos 50K. La memoria interna es de 1 MB y 2 megas. Y aquí la memoria remanente, si os acordáis, la memoria remanente eran aquellos datos que se iban a quedar grabados incluso cuando se fuese la alimentación del autómata, pues es de 2K. Si necesitamos almacenar o tener un respaldo de nuestro equipo, pues lo podemos tener en una memory card. Esta memory card tiene que ser una SIMATIC memory card, es decir, que no vale con cualquier memory card, ya que tiene un formateo especial. Es un equipo modular, pero también es un equipo compacto, lo que quiere decir que tiene diferentes entradas y salidas integradas. En el caso del 11 tiene 6 entradas y 4 salidas, algo parecido a un Logo. En el 12 tiene 8 entradas y 6 salidas, y en el 14 ya tenemos 14 entradas y 10 salidas. Entradas analógicas integradas, pues en cualquiera de ellos tenemos 2 entradas analógicas integradas. ¿Vale? Como veremos, podemos poner en frente del módulo
enfrente del autómata un signal board, que es un módulo de señal bastante económico. Y la principal característica que distinguen el 11, el 12 y el 14 es su capacidad de expansión. En el 11 no podemos poner a la derecha ningún módulo de expansión, en el 12 podemos poner 2 y en el 14 podemos poner hasta 8 módulos de expansión, entradas, salidas, motion control, etc. ¿Vale? Con eso nos da que el 11 puede tener hasta 14 entradas y salidas digitales, el 12 82 y el 14 284. Si necesitamos tener más entradas y salidas digitales, pues tendríamos que recurrir a otros sistemas, a periferia descentralizada o pasarnos a autómatas como el 1215, que viene a sustituir al S7300, o autómatas mucho más grandes como el S7400. A mayor autómata, pues mayor precio, así que tendremos que tener un equilibrio entre prestaciones y precio. Entradas y salidas analógicas, pues tendremos 3 en el 11, hasta 15 en el 12 y hasta 51 en el 14. Si os acordáis de capítulos anteriores, los contadores rápidos nos permitían atender a entradas y salidas, a entradas digitales de una manera rápida sin tener en cuenta el ciclo de scan. ¿Vale? En el 11 tenemos hasta 3 contadores rápidos de 100 kHz, en el 12 tenemos hasta 4 de 100 kHz y hasta 30 kHz, y en el 14 podemos tener hasta 6 contadores rápidos que pueden ser de 100 y de 30 kHz, ¿vale? 3 de 100 y 3 de 30 kHz. Si estos contadores en vez de ser de una fase son de dos fases, pues cambian a 80 kHz, 80-30 y 80-30. Igual que tenemos entradas rápidas, también podemos tener salidas rápidas, ¿vale? Estas salidas se pueden ir actualizando 100.000 veces en un segundo. ¿Vale? Ahí pone salidas DC, porque las salidas a transistor, como sabéis, al tener acoplamiento electromecánico, pues no tienen esa velocidad. Podríamos tener una conmutación de 1 hercio, una vez por segundo. Si queremos atender a eventos externos, pues tenemos entradas de captura de pulsos. 6 en el 12-11, 8 en el 12-12 y 14 en el 12-14. Interrupciones cíclicas, aquellas que se van a producir de manera periódica, pues podemos tener 4 interrupciones con una resolución de 1 milisegundo. Es decir, le podríamos decir al autómata que atienda a esas interrupciones, a esas 4 interrupciones con una resolución de 1 milisegundo. Si queremos atender a interrupciones que se producen en el flanco de subida o de bajada, pues tenemos 6 ascendentes y 6 descendentes, 8 y 8 y 12 y 12, dependiendo si el autómata es un 11, un 12 o un 14. Tenemos un reloj en tiempo real, con una precisión de más o menos 60 segundos al mes, y una remanencia de 10 días o 6 días a 40 grados. Para almacenarlo no necesita una batería, como en otras ocasiones, sino que lo que tenemos es un supercondensador libre de mantenimiento que guarda todos esos... guarda energía para alimentar ese reloj. Vale. Como hemos dicho, la conexión que se realiza con los autómatas es utilizando el puerto Ethernet, ¿vale? Así que tenemos un puerto Ethernet de tipo RJ45 con una velocidad de 10-100 megabits por segundo. Ahí dice autocrossing porque no hace falta que el cable sea cruzado, ¿vale? Él detecta si el cable es recto o el cable es cruzado, el cable Ethernet, y él mismo hace la gestión. Si queremos comunicarnos con otros equipos, con un módulo ASIC, con un módulo Modbus, con cualquier otro módulo de comunicaciones, pues podemos incluir 3 módulos máximos a la izquierda del módulo del autómata. Vale, estas son las signal board de las que hablábamos, ¿vale? Son unas pequeños módulos que se ponen enfrente del autómata y nos permiten pues ajustar la configuración de nuestro autómata. Esto quiere decir pues que podemos tener una entrada analógica, podemos tener varias entradas digitales, pero a un precio mucho más reducido que un módulo de expansión de estos que se coloca a la derecha del autómata. Como signal board, por ejemplo, tenemos este módulo que tiene 2 entradas y 2 salidas, o este módulo que nos da una salida analógica con una resolución de 12 bits a más o menos 10 voltios o a 0,20 miliamperios. ¿Vale? Así que en el caso de que necesitásemos una salida analógica, pues con este módulo que cuesta menos de 100 euros, pues la podríamos tener. Vale. También tenemos diferentes módulos de expansión que se pueden colocar a la derecha. ¿Vale? Como hemos visto, el 1214 puede tener hasta 8 módulos, sin embargo el 1211 pues no puede tener ningún módulo de expansión. Por ejemplo, tenemos entradas digitales,
8, 16 a 24 voltios. Tenemos salidas digitales 8, 16 a transistor o 8, 16 a relé. ¿Veis? La capacidad de conmutación de estos es de 1 hercio, una vez por segundo. Y tenemos módulos que nos amplían tanto entradas como salidas. 8 entradas, 8 salidas a transistor, 8 entradas, 8 salidas, 16 entradas, 16 salidas a transistor, 8 entradas, 8 salidas a relé y 16 entradas, 16 salidas a relé. ¿Vale? Y cada día van apareciendo nuevos módulos. Por ejemplo, tenemos entradas analógicas de 13 bits, tenemos salidas analógicas de 14 bits y tenemos entradas y salidas analógicas con 4 bits, 4 entradas analógicas de 13 bits o 2 salidas analógicas de 14 bits. Los módulos de comunicación pues son estos que se van a colocar aquí, ¿vale? A la izquierda de nuestro módulo principal. ¿Veis estos pinchitos de aquí? Pues se abre esta tapa y se meten los módulos de comunicación, así que no necesitan alimentación externa. Y podemos tener diferentes comunicaciones. Tenemos estos módulos, por ejemplo, este es un módulo que lo que me va a permitir es un switch, ¿vale? Así que me va a permitir conectar diferentes cables RJ45 para conectarme a mi pantalla, para conectarme a otros autómatas, etcétera. Esta es la tarjeta de la que os estaba hablando antes, la tarjeta de respaldo. Y bueno, si queremos hablar un poco del funcionamiento de la memoria, pues podemos ver varias cosas, ¿vale? Tenemos una memoria que está asignada tanto para programa como para datos, de tal manera que se nos permite por primera vez seleccionar el tamaño de la memoria de programa y de la de datos. Como hemos dicho antes, hay 2K, 2048 bytes, que pueden definirse como remanentes, es decir, que guardarán su estado aunque quitemos alimentación al autómata. Y los datos designados no tienen por qué ser contiguos, ¿vale? Esta es la tarjeta para transferir el programa a múltiples CPUs, por ejemplo, si estamos produciendo máquinas en serie, en vez de tener que ir con el ordenador e ir cargando autómata a autómata, pues podemos meter en nuestra memoria, darle tensión al autómata y el programa que esté dentro de esta memoria pues se cargará en dichos autómatas. Así podemos duplicar nuestros autómatas o replicarlos de una manera muy sencilla. El Interfit Profinet Ethernet integrado pues es una de las grandes ventajas que tienen estos equipos, ¿vale? En el mundo IoT en el que nos movemos, pues la conexión a través de Ethernet de un autómata directamente y a un precio tan asequible pues es bastante útil. Podemos conectar hasta 8 conexiones TCP/IP con el conector RJ45 con autocrossing, como hemos dicho, a una velocidad de 10-100 megas y este cable soporta diferentes protocolos como el TCP/IP nativo, el ISO en TCP y el S7 como servidor. Para las comunicaciones series, pues podemos tener diferentes equipos. Antes vimos que podíamos tener comunicaciones a través del USS Drive. Esta comunicación USS es la que tienen, por ejemplo, los variadores de velocidad Micromaster, o utilizarlo en comunicaciones Modbus, tanto como maestro como esclavo, ¿vale? Así que nos podemos conectar con otros autómatas. Modbus, por ejemplo, lo utiliza mucho Schneider. Nuestros contadores rápidos de 3 de 100 kHz y 3 de 30 kHz, utilizados para encoder incrementales, contaje de frecuencia o contador rápido para eventos de procesos. Y las salidas de pulsos hasta 100 kHz, como hemos visto. La ventaja de los nuevos autómatas y de utilizar TIA Portal es que tienen diferentes funciones o diferentes bloques que nos van a permitir poner en marcha estos equipos de una manera muy sencilla, ¿vale? Programando pues los movimientos tanto absolutos como relativos, configurando la velocidad, el homing, incluso el jog. El control PID es un control muy importante en los procesos industriales, ya que nos permiten controlar tanto el módulo proporcional, el integral y el derivativo. En el 1200 tenemos hasta 16 lazos PID y una de las grandes ventajas es que el software incorpora diferentes asistentes que nos permiten configurar o parametrizar estos módulos de una manera muy sencilla. ¿Vale? Incluso para aplicaciones normales disponen de un autotuning que nos va a permitir parametrizar o configurar estos PIDs de una manera bastante fácil. El software de programación es el software TIA Portal, como vimos, y para posteriores vídeos veremos un poco cómo se utiliza.